Buscadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos a 10 de octubre. Estamos pasando por una masacre, una guerra que está marcando al mundo entero. Una guerra que ha pasado por siglos, pero en los últimos días ha sonado demasiado. La guerra en la que se ha dicho que es una guerra sobre territorio, es una guerra de ideología, es una guerra política. Han habido muchas definiciones sobre esto. Lo más triste de todo es que varias personas han muerto, varias personas han perdido a sus seres queridos, hay desaparecidos. Ha sido algo alarmante para todos. No solamente si eres judío o si eres árabe, ha sido algo que ha marcado la vida de muchas personas y más ahorita. En esta noche tengo una invitada muy especial que nos va a venir a explicar un poco más sobre la situación de Israel y Palestina. Con ustedes, Nina Medrés. Nina lleva viviendo desde 1970, Yo, de 71 en México. Ella es israelí y nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando sobre la situación israelí-palestina. Nina, ¿cómo estás? muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Antes que nada, quiero saber qué fue la razón por la que te hizo venir, por la que decidiste venir aquí a México. Yo conocí a mi esposo en Israel, en Tel Aviv. Ok, Él era de México, de ok. la comunidad judía en México. Y así acabé llegando a México. Muy bien. Sí. Muy bien. Y parte de lo que Nina nos quiere, la razón por la que la quise invitar fue para que nos explicara un poco más sobre qué es esta situación Israel y Palestina, qué es lo que está pasando, cómo nace todo este problema. ¿Crees que podamos empezar por ahí, Nina? ¿Nos puedes explicar qué es Israel, qué es Palestina y cómo nace este conflicto? A mí me gustaría, con tu permiso, Claro. empezar un poquito antes. Antes de que tenemos el Estado de Israel y antes que hay una intención de un Estado palestino, Ujú. porque no está definido de tal manera todavía. No está organizado, eso es lo que quieres No se decir. ha realizado. La historia es interesante porque vamos a empezar como un parteagua cuando termina el mandato otomano, el Ujú, mandato turco, y empieza el británico. ujú, En, eh, en 1917 viene una declaración llamada la Declaración Balfour, el 2 de noviembre de 1917, en donde eh, se declara que la Casa Real Británica, la reina Victoria que estaba, ve con buenos ojos a que los judíos tengan una casa, un hogar, un territorio, un territorio, un un hogar hogar. propio. Y obviamente esta noticia para 1917 no cae muy en gracia, no cae muy en gracia a la población árabe que estaba ahí. ¿Cómo se forma la población árabe durante estos años en este territorio? Empieza realmente desde la construcción, que empieza la construcción del canal de Suez y en 1860, si no me equivoco, 60, 70, y la gente viene en busca de trabajo Ok. y viene de diferentes países árabes, porque eso es lo que era la zona, de Irak, de lo que era Siria, de la península arábica. El Imperio Otomano todavía trae consigo trabajadores de Turkmenistán y bosnios y cherquesos. ¿Nos puedes explicar un poco más de eso, de los Sí, bosnios, de los... bosnios son los musulmanes que están en lo que era la antigua Yugoslavia. Ok. Cherquesos, los cherquesos son de la zona como de los Caucasio, de los montes Caucasio, y Turkmenistán es uno de los estados que está en esta zona de lo que era la antigua Unión Soviética, Ok. como la Asia Menor, el Asia Medio, ¿no? Ok. Y entonces viene esta mezcla de gente y parte sí se van a trabajar hacia el canal de Suez y partes se quedan a trabajar la tierra en lo que se llamaba o se delineaba como Palestina, como ya lo había yo mencionado en alguna ocasión. Este nombre lleva a esta zona a partir de que durante el Imperio Romano hubo un levantamiento
de los judíos que vivían en Judea, conocido como el levantamiento de Bar Kokhba, Ujú, y el emperador Adriano lanza una maldición sobre esta tierra y dice: jamás se va a volver a llamar la palabra Judea, se va a llamar Palestina, porque había filisteos en la antigüedad, que vivían en esta zona, en especial en la zona costera, ujú. y Jerusalén se va a llamar Alia Capitolina. Y de ahí viene el nombre de Palestina y así lo define también el mandato británico cuando entra. Dice, pues, son los árabes palestinos y los judíos palestinos y aquí estamos. Em, si tú hubieras encontrado un árabe caminando por ahí por el campo, pastando sus ovejas o lo que sea, antes de 1929, le hubieras preguntado, ¿quién eres? Te hubiera dicho, yo soy árabe, hijo de Siria la Grande. Jamás se mencionaba la palabra Palestina en aquel entonces. Em, ¿Cuándo se empiezan ellos a autodefinir realmente entre los años 20 y los años 30? ¿Por qué razón? Porque empieza, en el momento que se empieza a definir y empiezan a ver los movimientos sionistas, ellos también se ven en la necesidad de definirse. Y hay muchísima investigación que de hecho dice que genéticamente muchos de ellos eran judíos que se convirtieron al Islam con el tiempo. Otros dicen que genéticamente pertenecen a la población que está en la península arábica, a los beduinos. Okey. Hay diferentes versiones de realmente cómo son. El hecho es que nos encontramos los dos en la misma tierra y Inglaterra le promete la misma tela a los 2. Vaya, tenemos el mismo pastel que tenemos que dividirlo entre los 2. Okey. Eh, de entre los años 33, 34 a 39 hubo muchísimos incidentes de matanza. Eh, al principio a veces empezaba, pues me voy a robar un chivito por ahí, unas gallinas, y luego se volvió obviamente Más grande. mucho más violento. No quiero entrar ahorita porque creo que no es la plática, la razón por cuál sucedió eso, pero sí empieza esta Esta riña. rivalidad, Okey. esta riña, y quiero sí hacer, es importante saberlo, que eran muy buenos vecinos. Había relaciones buenísimas entre la población judía israelí, palestina judía, como llámenla, y entre los árabes palestinos. ¿Cuándo viene un cambio importante? Después de la Shoah, Que la Shoah, para la después gente del del Holocausto, Holocausto. y no por la Shoah, eso sí es importante aclararlo. En las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del 47, se hace una votación donde se le da al pueblo judío, se llama la partición, donde Inglaterra se tiene que empezar a retirar y divide la tierra entre los judíos y los árabes palestinos que viven allá. Ujú. No les pareció, obviamente, ¿Por qué no les pareció? porque no querían que absolutamente haya ningún estado judío en esta zona. Ellos sentían que esta tierra les pertenece. Ellos reclaman, y esto sí no está comprobado, que derivan desde los kenanitas, que es un pueblo antiguo que habitaba, no está comprobado, y además está comprobado que no es, de hecho que no es. Em, y se declara, los ingleses empiezan a retirar y se declara la declaración que hace Israel de independencia el 15 de mayo del 48 en el Museo de Tel Aviv, donde Ben Gurión declara la creación del La Estado de creación del Estado de Israel. Israel, sí. Y es importante recalcar que en esta declaración hay una invitación a todos nuestros vecinos, así lo dice, que vivamos todos en paz. Okey. Al día siguiente en la mañana, 5 países árabes le declaran la guerra a Israel. Y el no haber aceptado, porque tuvieron mucho mejor oferta que como quedó después de la guerra de Sí, claro. 48. Y no lo habían aceptado. Realmente el Estado de Israel, yo venía en el coche pensando que era algo como una especie de queso suizo, porque son agujeros acá, agujeros acá, como no hay una continuidad del territorio. Pero Israel dijo, ok, está bien, y si eso me dan,
yo ya voy a ver lo que hago aquí y aquí me sigo. En la guerra de 48, obviamente se cambia un poco la geografía y se ven en necesidad, dicho parte o la mayor parte, dicho por sus mismos dirigentes, Ujú. que le dicen váyanse, nosotros vamos a conquistar todo este territorio, a los judíos lo vamos a echar al mar y ustedes van a regresar a sus hogares, que esa es una situación que no se dio. Claro. No se dio y ellos quedaron como 750,000 refugiados Okey. en diferentes lugares y ningún país musulmán, menos Jordania, les quiso dar la nacionalidad. Como un año por ahí del 49, se firma un acuerdo en la isla de Rhodes, que es en Grecia, Ujú. se define lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza abarca un territorio de 40 kilómetros de largo y el lugar más ancho 12 kilómetros, más angosto 5 kilómetros. Y Egipto, le queda a Egipto y Egipto Sí, está con declara, frontera con Egipto. sí, sí, tiene frontera, pero Ujú. aparte de todo, Egipto instala ahí un régimen militar. Y hasta 1959 ellos sí están tratando de hacer lo que llaman la voz de Palestina, pero no tenían absolutamente ningunos derechos ni. Y esta ¿No sí tenían derechos porque no estaban constituidos? no tenían derecho porque no se los dieron, Okey. no se los dieron. Y quiero hacer también una aclaración que cuando hablamos de los campos de refugiados, que sí los vemos luego también en el lado del oeste del Jordán, del río Jordán, lo que es Ujú. el West Bank, lo que llamamos, los campos de refugiados lo instala la UNRWA, la United Nations Refugee Relief. No lo hace Israel. Y esto se instala como vaya, por un tiempo corto supuestamente, lo malo es que se quedan ahí. Y se quedan ahí y se multiplican en una manera importante, porque los campos que estaban diseñados para un número limitado, digamos, de gente como era en aquel entonces, con los años obviamente se van multiplicando. Lo mismo pasa en la Franja de Gaza. En 1967, cuando es la guerra de los 6 días, Israel se queda con todos sus territorios y se queda con toda esta población. Claro. Y la pregunta mía siempre es, ¿qué sucede con la Franja de Gaza hasta 67? No, sí sabemos lo que sucede. ¿Y qué sucede con los territorios en disputa, así como les decimos el día de hoy? ¿Qué sucede con estos territorios? ¿Qué sucedió con ellos de 48 a 67? Nunca se definieron, nunca le dieron un estado, Nada. nada. Y me queda claro que aumenta la frustración. Es una población joven en todas partes porque nacen entre estos años y ven poca probabilidad, digamos, de salir adelante. Israel, para mi gusto, eh, después de 67, una guerra que yo estuve, participé. em, Perdón, ¿qué hiciste en la guerra? ¿Qué, perdón? ¿Qué posición tuviste en la guerra o qué? Yo estaba en el cuartel general de guerra Guau. en Jerusalén y estábamos tan, probablemente la euforia de haber tenido esta victoria en tan pocos días y se estudiaba en todos los colegios del mundo, en los colegios militares y como que nos jalamos con la misma situación y a lo mejor dejamos de ver que lo que está pasando es una especie de una bomba de tiempo. Claro. Yo te quiero decir antes de seguir adelante que me parte el alma cualquiera de las dos, los niños, las mujeres, los hombres, que veían ellos lo que está pasando del otro lado, la prosperidad, y ellos quedaron prácticamente en lo mismo.
Em, Hubo durante los años varias infiltraciones de lo que ellos llamaban Fedayún, eran terroristas, que sí entraban a matar a un kibutz, hubo varios incidentes importantes, en algún momento también tomaron un camión de pasajeros, hubo ahí muchísimos muertos. Em, ha habido esta inquietud, Claro. ha habido esta inquietud que ha estado en aumento, y en aumento, y en aumento. La realidad que si no se puede echarle toda la responsabilidad a Israel, para mi manera de pensar en este sentido, porque al mundo tampoco le importó. El mundo árabe no recibió a nadie. Me refiero fuera de lo que es estas fronteras. Hay un mundo musulmán enorme. No recibieron a nadie. Hay una estadística de cuántos viven en cada lugar. eh, de alguna manera no fueron aceptados. Pero sí era la baraja de reclamo todo el tiempo. No es que Israel tiene la culpa, Israel les hizo eso. No somos santos. Pero Israel eh, les ha dado la posibilidad, les ha dado también la ayuda humanitaria, no nada más en la franja de Gaza, sino en general. Eh, ha sido, ha sido una situación lamentable que Sí, hemos claro. llegado a lo que hemos llegado, porque, mira, nada fue gratis. Esta fecha no fue escogida al azar. Lo que sucedió el sábado, el día 7. El día 6, que cayó en viernes, y viernes es día sagrado para los musulmanes, o sea, van a las mezquitas, van a rezar. El día 6 no podían haber atacado, que era justo cuando se cumplían los 50 años para la guerra de Yom Kippur. Entonces, se pasó al día 7, al día siguiente, en sábado. Que es un día sagrado para los judíos, que había una fiesta importante, una fiesta religiosa, era la fiesta Simchat Torah y de Shmini Atzeret. No fue escogido al azar. ¿Por qué razón los palestinos luego quieren atacar en justo en esas fechas? ¿Porque estamos, este, Te voy a explicar. desprotegidos o? No, 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 no. Mira, la guerra de Yom Kippur mostró que militarmente no van a poder con nosotros. Aunque los primeros días fueron días complicados también en la guerra de Yom Kippur, porque sí también, por ser Yom Kippur, el ejército estaba como en la más baja capacidad, se fueron a sus casas, como que sí nos tomaron por sorpresa, Claro. pero después de 2 días la balanza cambia de inmediato. Y se dieron cuenta finalmente que militarmente ya perdieron en 67, ya perdieron en 48, ya perdieron en 67. Y a una guerra en el interín, que era una campaña, la campaña de Sinai en 56. Se había tomado toda la península de Sinai y como siempre teníamos que regresar todo, ¿no? Entonces dijeron, esa no es la manera, vamos a empezar con terrorismo. Que el terrorismo nace con Hamas. El terrorismo no nace con Hamas. Este, ahí está el Fatah primero. Jamás, ahorita vamos a hablar de ellos un poquito aparte, nace que están luchando por tener un estado y empieza un terrorismo de volarse camiones, de entrar a un restaurante y explotarse. Y sí hay un número importante de víctimas durante toda esta época. Y entonces desvían un poco, después de ver que no logran nada, sí muertos y sí, pero no logran lo que quieran lograr, empiezan a fomentar un terrorismo en alrededor de un fanatismo religioso. Ujú. Y ese es muy difícil de combatir. No, eso es importante que sepan, no es cuestión de terreno, no es cuestión de territorio. Es cuestión de un fanatismo religioso que dice, tú no puedes habitar en esta tierra porque tú eres hereje. Los musulmanes extremistas ven a los cristianos como changos y puercos. Nosotros con ellos, como tenemos los mismos padres de la nación, que es los patriarcas, es Ujú. Abraham, Isaac y Sí, 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 Jacobo, sí. estamos un poquito más respetados, mas sin embargo,
no podemos habitar este terreno porque el terreno ellos dicen que es para ellos. Claro. Lo interesante es que en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, no se menciona la palabra Jerusalén ni una vez. No existe, no existe. Pero tú repites una historia tantas veces a que te la van creyendo. Claro. Dentro de estos grupos empiezan a salir subgrupos. Sale Hamas, sale el Jihad Islámico, sale los mártires del Aqsa, de la mezquita del Aqsa, que un paréntesis, que si alguien hubiera visto la mezquita del Aqsa en 1920, no tiene nada que ver con la mezquita ahorita. Estaba completamente descuidada, pero se respetan todos los lugares. Ahora, algo que también está pasando mucho en la guerra es que están diciendo que los israelíes quieren atacar la mezquita del No, Aqsa y que, ese, y que eso no es cierto. claro que no es cierto, claro que no es cierto. Al contrario, a Israel le cuesta en recursos humanos, en dinero, mantener esos lugares y mantenerlos seguros. Lo que pasa que cuando termina la guerra de los 6 días, para mí ahí se cometieron varios, era uno más. Eh, Israel declara a los que estaban en el este de Jerusalén, que antes de la guerra de los 6 días estaban bajo régimen de Jordania, los declaran como ciudadanos. Tienen el ID azul, igual que yo, igual que todos nosotros, y le dan al Waqf, que es la autoridad religiosa, le dan la llave de las mezquitas. Son de ustedes, eso les pertenece a ustedes. Estas cosas la gente no lo sabe. O sea, cómo se proyecta Israel ante el mundo, porque tenemos muy mala asbara, muy mala. Tenemos gente brillante y mala asbara es explicar lo que realmente está pasando y ellos la tienen buenísima. Lo que sea de cada quien, porque tienen mucho dinero detrás, Claro. muchísimo dinero detrás, que reciben en el efectivo, miles y miles y miles de dólares de Qatar. Israel se los pasa en la franja de Gaza. Ahora, ¿qué sucede con los años que en 2007, Israel se retira completamente de la franja de Gaza, que hasta entonces estaba bajo régimen militar? Se retiran por completo. Y si ubicamos un poquito el mapa, Gaza se queda como una franja con salida al Mediterráneo. Y con conexión también, con frontera también a Egipto. Sí, una salida a Egipto Ujú. en, en Rafah, y dos salidas del lado de Israel, que es Erez en el norte, en la parte norte, y Kerem Shalom en la parte sur. Israel, cuando firma el retiro ante Estados Unidos, que fue Ariel Sharon en aquel entonces el primer ministro, se compromete a darle todo el apoyo humanitario necesario. Israel suministra la luz, el agua. Tienen un tema con el agua, tienen pozos, Ujú. pero de tanto usarlos se empezaron a salar debajo, como están cerca del mar, se empieza a mezclar el agua salada con el agua dulce. Israel les da toda Lo toda básico. el Sí, abastecimiento de claro. agua, medicinas, material de construcción que lo usaron para hacer sus túneles debajo de Gaza, no para construir casas Y y viviendas. viviendas y lo demás. Toda ayuda médica especificada los pasan al lado de Israel. Es más, en una de las 6 acciones que hubieron cuando empezaron a lanzar cohetes, que esto no es nuevo, el nieto de Ainía, de Ismail Haniyeh, no sé qué tema médico tiene muy especificado, lo sacaron en plena guerra, se lo llevaron al hospital Hadassah en Jerusalén. Y todas esas cosas no las dicen, no lo sabemos. Estamos como el lado malo, el opresor. No les quitamos nada porque tampoco no hay nada que dar. Al contrario, les damos. Eh, sí se manejó bastante agricultura en conjunto, pero a raíz de lo que estaba pasando, pues se tuvo que
terminar, porque sí empezaron los ataques terroristas siendo cada vez más dañinos. Claro. Detrás de toda esta historia, aparte de que está esta manera de fomentar el odio, porque nacen odiándonos sin razón, sin motivo. Educan al odio, como que ni me conoces, ¿por qué me odias? Pero detrás de eso ahorita está obviamente Irán, que, y lo dicen, eso salió formal, no es que yo estoy acusando a un país, que ellos los entrenaron durante un año y por supuesto les dieron todas las facilidades de armas y de lo que necesitaban. Para atacar el día Irán. sábado. Claro. Y nosotros todavía voluntariamente pasábamos las maletas con el dinero para que no les falte nada. Sí, claro. Así. Y no, y algo súper. A ver, hay un método que utiliza Israel para poder avisar, no condor, que es cuando quiere mandar un misil a algún lugar en Gaza, primero les avisan por mensaje de texto, Siempre se ha hecho eso, siempre se ha hecho eso. menos en esta ocasión. En esa ocasión no se ha En hecho. esta ocasión no se ha hecho. Sí, dijo Netanyahu y alguien más comentó, dijo: "Yo sugiero que se salgan los civiles de Gaza por su propio bienestar", y le preguntaron: "¿Y a dónde se va a ir?". "Pues le vamos a abrir la salida a Rafah", y dijo Egipto: "A mí no me los Sí, vas a sentar, a mí no me los sientas en la península de Sinai, no hay manera". Entonces, pues me da pena la gente, pero también me dan pena los míos. claro, Y lo que sucedió este sábado no tiene ningún tipo de calificativo. claro. Ahora, hay un tema que también está pasando ahorita, que es el tema de las fake news. Estamos viviendo en una época en la que ya hay tanta información que ya no sabemos qué es real y qué no. ¿Qué es lo que tú consideras o qué es lo que deberíamos de hacer nosotros los jóvenes también para poder identificar qué puede ser real y qué no? Mira, hay fuentes que son fidedignas. Yo con mucho gusto se los comparto. Ujú, Tenemos eh, casi 24 horas al día la información que viene por lo menos con los hechos correctos. claro, Yo siempre les aconsejo también a mis alumnos y a todos que lo que vayamos a decir o los argumentos que vamos a emplear, uno, que sean con respeto, ese es lo primero. Y número dos, que sean con base. claro. Porque sucedió, alguien puso un anuncio de esos, Un post. sí, puso lo que está pasando, lo que pasó hoy en Israel es la culpa de Israel. Así salió. Le preguntas a esta persona, ¿por qué lo pones? Dice, no sé, no sé. Le No, digo, no tiene si los tú argumentos. tienes Sí, información que así es, yo te lo aplaudo. claro. Entonces todavía acabó pidiendo disculpas, Sí, sí lo vi. todavía Sí lo acabó vi. pidiendo disculpas, pero no le puedes llegar a cada uno. La cosa es, lo que falta es la educación, Claro. la información correcta. Y yo siempre lo digo, y en especial ustedes jóvenes universitarios, no se metan en conflictos si no tienen base. Si no tienen base, no se pongan a argumentar. Traten, tratemos de estar lo mejor posible informados. Yo creo que nadie puede discutir hasta el que más quiere justificar lo que sucedió. Claro. O sea, yo nada más quiero hacerles como un comentario y lo hizo el presidente de Israel, lo hizo Herzog. Estas imágenes que se vieron este sábado no se vieron desde el Holocausto. Que era algo que también te quería preguntar. ¿Qué tanto se relaciona el Holocausto con lo que estamos viviendo ahora? Mira, si se relaciona en algo, para mí sería en un odio irracional. No encuentro otra relación y en el deseo, por este odio o a través de este odio,
pretender que el otro no exista. No veo yo una relación directa. Bueno, es una ideología. El nazismo fue una ideología, ese es otro tipo de ideología, pero lo que une estas ideologías es el odio irracional hacia el pueblo judío, hacia Israel, en este caso hacia Israel en específico y el pueblo judío. Y es importante entender que los judíos en donde se encuentran en el mundo Ujú. se ven directamente afectados. Sí, claro. Toda la vida hemos sido Se excluidos. ven, sí, y seremos. Y te voy a decir otra cosa, el que se le quiere olvidar que es judío, siempre hay quien se lo recuerde, siempre. Qué duro, qué duro. Así que hemos hemos llevado una existencia de 3000 años con nuestras altas y bajas, con nuestras luchas, con todos estos intentos de exterminio, porque han habido muchos. Sí, claro. O sea, el pueblo judío perdió el 80% de lo que era, con el primer exilio de los asirios, no sirios, asirios, que era un reino antes que los babilonios, que fue el segundo exilio. Y de ahí hemos tenido una historia de Hemos varios. sido perseguidos por todas partes. Hemos tenido una historia de varios. Y em, tenemos también esta virtud, por lo visto, del ave fénix, que siempre salimos de las cenizas nuevamente. Y va a pasar lo mismo ahorita. Pero yo lo que sí pienso que va a cambiar, está cambiando el orden mundial y lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente va a ser parte de este cambio. Claro. Ahora, Nina, para poder cerrar, ¿qué es lo que nos recomiendas para poder concientizar más sobre la guerra? Solamente estar informado para poder informar. Okey, Estar siempre del lado de la verdad. Ese sería mi consejo. perfecto. Nina, agradezco mucho, que hayas venido acá, que nos hayas podido explicar toda esta parte de la historia de la guerra que ha pasado por siglos y siglos, y agradezco mucho la manera en la que te abriste y en la que nos compartiste todo esto, porque sé que es difícil para ti, donde tú vienes de todos venimos de Israel, pero tú que naciste en Israel y que viviste mucho tiempo de tu vida en Israel, el ver esto, me imagino que ha de ser difícil. Fue muy difícil, es muy difícil porque no hemos terminado, Ujú. pero de ahí seguiremos por una razón muy sencilla. Lo dijo hoy Biden interesantemente que cuando fue a ver a Golda Meir, no sé si escucharon su discurso que estuvo extraordinario, que cuando fue a Golda Meir y ella le explicó la situación y él puso una cara muy seria y cuando salen de la junta le dice él quiere sacar una fotografía y él piensa, después de todo lo que me dijiste, todavía tienes ganas de sacar una fotografía. Y entonces se ponen ahí en la foto y ella le dice en quedito, tenemos un arma secreto. Y él Se asusta. dice, perdón, dice, sí, tenemos un arma secreto. No tenemos otro lugar a donde ir. Y ese es nuestra arma. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y buscadores. Que sea un episodio para poder reflexionar, para poder entender, para poder concientizar más sobre lo que estamos pasando. Esto es una guerra. Muchas vidas se están yendo, muchas vidas se han perdido y queremos que esto acabe. Lo más importante de todo, como dijo Nina, es el poder estar siempre bajo la verdad, estar con ella. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden que estamos en proceso. Muchas gracias.